13515, creo del año 2013, 2014, se incentivó a las construcciones para que usen materiales reciclables, materiales con menor contaminación al ambiente en las construcciones futuras. Y esto es positivo que se vea, porque en realidad Neuquén, como ustedes habrán visto, se expande, hay un montón de edificios nuevos, entonces la idea es que no se use material que sea contaminante o tóxico. El amianto, por ejemplo, un material que en su momento fue demostrado que el amianto era cancerígeno, se excluyó, y que como tal, bueno, se produjo esto en este sentido. La idea es que sean productos más sustentables y amigables con el medio ambiente. Y después la ordenanza 13573 lo que trató de hacer es lograr de algún modo que se pueda compensar la compensación morfológica en lo que hace a las construcciones que excedían determinada altura o que excedían los parámetros en calidad, en ese punto. Bueno, acá lo que podemos ver ahora es que Neuquén divide a las ordenanzas del suelo en dos áreas, la área general y las áreas especiales, que por sus diferentes características, erosión, inmovilidad, valor patrimonial, tienen su punto o su detalle, digamos, en ese sentido, y su protección como suelo no urbanizable. El área general está dividida en tres áreas, área urbana, periurbana y área rural, que aún se complementa con lo que vimos de los suelos. El área urbana, hay una zonificación en la ordenanza, hay diferentes zonas centrales, residenciales, mixtas, corredores, cada una de ellas se corresponde con determinados usos que se puedan realizar. O sea, dentro de cada zona hay usos. Entonces va a haber usos permitidos, que son el uso predominante o complementario, el uso predominante, el uso condicionado, no conforme, consignado. Es decir, por ejemplo, si tenemos un área residencial, va a ser un uso permitido, y va a ser el uso más predominante, la construcción de viviendas. Bueno, y va a ser a la vez predominante como tal. ¿Puede haber otro uso en esa zona? Y sí, quizás haya usos, digamos, complementarios, que son permitidos, digamos, no son los predominantes, pero son permitidos. Por ejemplo, nosotros vemos en la zona de Santa Genoveva, por ejemplo, que hay comercios, que hay peluquerías, por ejemplo, que hay negocios, panadería, etc. Bueno, esos son usos como tal. Y después habrá otros usos prohibidos como tal dentro de esas zonas residenciales. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una fábrica de chacinados, por ejemplo, bueno, es prohibido como tal en ese punto. Una planta de residuos especiales, lógicamente que no va a estar permitido en una zona residencial. Bueno, entonces cada zona de estas va a tener un uso permitido, prohibido, condicionado como tal. Ustedes lo van a ir viendo en esta ordenanza como tal. Luego tenemos el área periurbana, que es las zonas de transiciones como tal, digamos, esas zonas que se dedican, digamos, como transición con zona urbana, digamos, como tal. La zona de Valentina, por ejemplo, cerca del aeropuerto, quien conoce, era una zona de transición claramente, hace unos años, se veía una mezcla de construcciones a veces, pero también parte de algunas actividades, podrían verse fábrica de ladrillos, por ejemplo, zonas así, pero en los últimos años salió diferentes ordenanzas que ya le asignaron un uso urbano, por ejemplo. Y eso implica un cambio de zonificación. Y acá es lo importante, digamos, de la zonificación. Que esos usos de suelo van a cambiar, ya va a afectar. Entonces va a afectar la propiedad, va a afectar la igualdad como tal. ¿Hay participación ciudadana en eso? ¿Sí o no? Bueno, ahí está la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y el área rural, como decíamos, que predominan los ecosistemas naturales y se mantienen reservas para usos específicos lejos de las áreas pobladas. De los usos que habíamos visto como tal. Y después tenemos las áreas especiales, o sea, zonas de restricción, de protección, de preservación y zonas de expansión urbana, que estas zonas, como decíamos, están clasificadas como especiales en la legislación de la ciudad de Neuquén. La zona de restricción, limitación severa para el desarrollo de actividades, la luz de barda y seguridad, ustedes habrán visto, por ejemplo, las cuales son zonas con un régimen jurídico diferente.
Zonas con riesgo de erosión e inundación, también, volvemos a lo mismo, acá es suelo no urbanizable. Otra cosa es que haya casas o construcciones. Ese suelo no está apto, digamos, en zonas inundables para tener. La zona de preservación, que es la zona de oasis irrigado, y zona de expansión urbana, que ahí en este punto en las ordenanzas estas se preveía. Zona ejército, ustedes vieron que una zona atrás del Jumbo, por ejemplo, toda esa zona que está apta como tal, y la zona meseta y zonas de transición. Después hay otras ordenanzas en la legislación neuquina importantes. La de fraccionamiento inmueble es muy importante porque, entre otros puntos, da las pautas por las cuales fraccionar un inmueble. Esta es una práctica que se ha extendido en toda la región, en toda la zona. Pasa mucho con aquellos titulares de chacras que vieron que la actividad no era rentable y vieron que era más rentable venderla, entonces la fraccionan. Y bueno, para eso hay un régimen que, por ejemplo, entre otras cosas, dice que el 10% de la chacra debe destinarse, debe cederse al municipio, para que el municipio haga de eso un espacio verde, un espacio para el interés colectivo. Esa es una de las pautas que da. Y después hay diferentes ordenanzas que, bueno, por ahí por una cuestión de tiempo ahora no la vamos a ver, pero también la creación de áreas municipales protegidas, etc. Después hay diferentes tensiones en el uso del suelo urbano, que también nos puede acceder a lo que es la planificación. Y bueno, algunos casitos que también rápidamente vamos a ver. En sí, lo que se trata de decir con los casos de estos es que, primero que la zonificación, la clasificación del suelo es difícil en la región, en la jurisprudencia, en los fallos, que sea algo controlable judicialmente. Dicen, esto es una actividad, una cuestión que define, digamos, aquellos encargados de como tal, digamos. Entonces, está fuera del control judicial o está fuera, salvo que haya algo muy grave. O sea, se sigue viendo como una cuestión más bien política o una cuestión, digamos, de los órganos representativos. El Poder Judicial no trata de no inmiscuirse en eso, salvo que haya algo muy grave. Después hay otros casos en donde se intentaron acciones para frenar desarrollo, como el caso de la conservación patagónica en San Martín de los Andes, donde se pedía la imposición de una ordenanza que estaba sobre un humedal. Ahí el error fue la vía intentada, para mí. Se fue por una acción que quizás no era la que correspondía. Bueno, ahí también tenemos diferentes casos. La planificación es un proceso de comprensión de necesidad humana y determinación de futura política pública. Acá está lo que decía, nadie mejor que el municipio para planificar el desarrollo, el que mejor conoce las modalidades de convivencia vecinal, las carencias y potencialidades de su territorio. Acá lo mismo, digamos. No compete a la justicia realizar cierto rol, conveniencia de normas reguladoras del desarrollo urbano. Es decir, que la justicia, como decíamos, no se mete en esta cuestión, no se mete salvo que haya algo muy grave, digamos, en esta cuestión. Bueno, para cerrar un poco, podemos decir, por una parte, que el ordenamiento territorial es una necesidad hacerlo vinculante, hacer que la planificación y que el ordenamiento territorial como el instituto nuevo novedoso en la Constitución del 94 y en la 25.675 pueda expandirse de algún modo para lograr hacerlo vinculante de algún modo en toda la región. La sostenibilidad implica un orden social y ambiental. En ese sentido, es necesario, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, que el día de mañana nosotros podamos incluir todas estas cuestiones en el marco normativo y en cada uno de los proyectos que se desarrollen. Porque va a ser muy serio, si no, una ciudad que hoy tiene una cantidad de habitantes, que en cualquier momento llega al 1.000.000 de habitantes, que crezca desordenadamente y que crezca sin una planificación seria en términos ambientales, y de algún modo esto va de la mano con la tercera parte, que haya una apertura horizontal, que en las zonificaciones, por ejemplo, esta cuestión de la participación de quienes estén en el barrio, de los colectivos afectados, pueda hacerse. Y las ciudades inteligentes, que es lo que decíamos, veámoslo con ojos atentos, veámoslo acordes igual a la realidad latinoamericana, como decíamos, donde hay un montón de problemáticas,
pero que las ciudades van a requerir necesariamente que se vean desde otro punto de vista. O sea, la planificación tiende a ser un derecho, tiende a ser horizontales las decisiones y con una perspectiva ambiental. Entonces nosotros, a la hora de proyectar las planificaciones, tenemos que ver desde las políticas públicas, tenemos que exigir como profesionales y como futuros profesionales cómo es la planificación en este sentido, y eso va a ser muy importante. Así que bueno, eh, eso sería todo por hoy. Vamos ahora a la clase a ver algunos temas de interés para esto. Muchas gracias.